Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Julio Chávez, constituyente. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Andrina. Interesantes temas que hablar. Ayer se había marcado en la pauta informativa y desde todo punto de vista nacional como un día muy determinante para el futuro del diálogo. Hoy está en desarrollo la reunión. ¿Qué expectativas hay en el ambiente? ¿Qué es lo que se espera? Y quisiera saber cuáles son los escenarios que se están manejando a partir de si se firma o no un acuerdo definitivo a partir de este diálogo. Bueno, Andrina, yo creo que la oposición venezolana ha venido perdiendo oportunidades que se le han planteado, digamos, en el escenario, ¿no? Yo creo que todos los venezolanos esperan que de una vez por todas la oposición firme, se siente a dialogar y a buscarle solución a los problemas más importantes del país. Pero pareciera, Andrina, que cada vez que está muy cerca esa posibilidad de que se firme un acuerdo y de que se establezca, digamos, un camino, una ruta de respeto, de tolerancia, de convivencia, pues surge, ¿no?, algún imprevisto, algo inusual, ¿no? Ojalá, y el día de hoy, aunque tenemos reservas como venezolanos y venezolanas, nosotros creemos y queremos y apostamos al diálogo. Pero ya hemos sido sorprendidos muchas veces por la oposición cuando en ese momento están por firmar, algo ocurre y se levantan de la mesa y vuelven otra vez a la incertidumbre a la cual han sumido al pueblo venezolano. Bueno, ojalá, Andrini, sea hoy finalmente, ¿no?, el sitio, el día. De verdad que los buenos oficios del gobierno dominicano, el presidente Danilo Medina y ese pueblo han sido estupendos y no debemos desaprovechar esa oportunidad, porque si algo pedía la oposición, Andrina, reiteradamente era adelanto, anticipo de elecciones presidenciales. Bueno, lo hemos planteado. La Asamblea Nacional Constituyente, como corresponde, aprobó, ¿verdad?, una exigencia de que fuera en el primer cuatrimestre del año. Ahora parece que la oposición está corriendo, le está corriendo, ¿no?, a esta posibilidad de elección que debe dirimir y resolver los problemas entre los venezolanos, porque no puede ser por otra vía, sino por la vía electoral, democrática, pacífica, constitucional, en donde en efecto debemos dirimir las diferencias. Y que sea el pueblo venezolano al final el que diga, Andrina, cuál va a ser el presidente que gobernará el país para el próximo quinquenio. Ahora bien, Chávez, uno de los escenarios es que si no se llega a un acuerdo definitivo en Dominicana, existe la posibilidad de que la oposición no acuda a las elecciones presidenciales. ¿Es posible este escenario para el oficialismo? ¿Tendría sentido llevar a cabo un proceso electoral donde no tengas un contrincante político, un adversario? Bueno, pero ese es uno de los escenarios que hemos analizado dentro de la fuerza del chavismo, ¿no?, que es posible que ante la incapacidad, ante, digamos, la falta de liderazgo, de credibilidad en sus propios seguidores, que parece que les interesa a ellos que su candidato, que su dirigente, ¿no?, sea reconocido por la comunidad internacional, cuente con el visto bueno del Departamento de Estado norteamericano y no del pueblo venezolano. Nosotros estamos preparados para cualquier escenario, Andrina, de verdad que sí, pero pareciera entonces que a la oposición no le interesa la vía democrática y menos confrontar unas elecciones con las fuerzas del chavismo, que debemos decir y señalar que estamos en el mejor momento político electoral. Y te digo esto partiendo... Pero tal vez en el peor momento de la historia a nivel económico y en un momento muy difícil en lo social. ¿Cómo canalizar eso para que sea una consistencia en los momentos que se viven en el país y no solamente se trate de victorias electorales, sino que todos los venezolanos puedan decir hay una victoria en lo económico, hay una victoria en lo social? ¿Cómo tratar de equilibrar eso? Claro, porque hace falta que la otra parte, que controla una buena parte de la distribución y la comercialización, Andrina, se siente y se pongan de acuerdo, respetemos lo que establece la Constitución, las reglas de juego y avancemos. El asunto es que te decía que a pesar de esa brutal y criminal agresión a la economía del país y al pueblo venezolano, que pareciera que no han dado muchos resultados, muy buenos resultados, porque hemos observado cómo el secretario de Estado norteamericano, director presidente de la ExxonMobil, está haciendo una gira desesperada y fracasada por América Latina para tratar de levantar voces agoreras en el continente que se inmiscuyan en los asuntos internos como lo ha venido planteando el gobierno norteamericano. Entonces, lo que te decía es que a pesar de esa brutal agresión,
Bueno, logramos en el último semestre del 2017 ganar 3 elecciones importantes a nivel nacional, con un componente importante de legitimidad por parte del pueblo venezolano. Y todas las encuestas y los estudios de opinión, Endrina, expresan con claridad que el pueblo venezolano quiere ir a unas elecciones. Ha mencionado una palabra clave, legitimidad. ¿Qué legitimidad pudiera tener un proceso electoral donde no hay un adversario político? Bueno, pues esas son las reglas de juego. Es decir, ¿para qué un partido político en el país? Si no es para servir de intermediario entre la sociedad e ir a estos procesos electorales cuando así lo establezca el árbitro. Es decir, qué extraño, qué tremenda contradicción en el seno de la oposición venezolana, Endrina, que estuvieron pidiendo elecciones anticipadas 2014, 2015, 2016, 2017, y hoy entonces, cuando al final se plantea de que vamos a elecciones anticipadas en el primer cuatrimestre del año, ellos dicen que a lo mejor no van a ir a elecciones, ¿no? Hablando de eso, ¿por qué en esos momentos donde se solicitaron elecciones anticipadas no se dieron? Tal vez porque no correspondía a un buen momento político para el chavismo. ¿Cuál piensa usted sería el argumento? No, recuérdate que además el año 2018 es donde realmente deben haber las elecciones presidenciales, no es en el 2015, Endrina. Apenas teníamos un año, 2014, el presidente Nicolás Maduro, desde el momento en que llegó, ha sido brutalmente asediado y atacado por los factores internos y los poderes fácticos internacionales. Es decir, ahí realmente hubo un proceso de avances importantes, de recomposición de las fuerzas nuestras, y en efecto nosotros le decimos al pueblo venezolano que si algo puede ayudar a resolver y a garantizar la paz del país, es que hay un proceso electoral. Y es el mismo CNE, el mismo poder electoral, que le garantizó a ellos la elección y el reconocimiento en el año 2015, cuando sacaron una cantidad importante de parlamentarios. ¿Qué hizo la oposición con esa mayoría que obtuvo? Que el apoyo que le dio el pueblo venezolano en su momento, Endrina, la votó por la borda en menos de 6 meses. Hicieron cualquier barbaridad. Yo creo que esos errores de la oposición, y gracias a esa oposición tan torpe, ¿no?, tan irresponsable además, y tan entregada a otros intereses, ¿no?, yo creo que realmente eso no ayuda mucho, y nosotros creemos que, bueno, lamentablemente, si la oposición no va a ir a elecciones, porque no están autorizados, porque no los autorizan, Endrina, porque ellos piensan en un candidato que lo reconozca la comunidad internacional y seguramente el Departamento de Estado, y seguramente ese poderoso lobby de congresistas norteamericanos que está detrás de toda esta arremetida contra el país en cuanto a las sanciones, a las agresiones, el boicot. Bueno, si ellos esperan es el reconocimiento internacional y no lo que piensa el pueblo venezolano, lamentamos de verdad por ese pueblo opositor que carece de una oposición que los dirija, y sobre todo una oposición que sea nacionalista y que esté comprometido con resolver los problemas del pueblo venezolano. Para algunos analistas políticos, el chavismo ha tratado de construir una oposición a su medida, con los procesos de inhabilitaciones, con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a las decisiones de los partidos políticos acerca de si pueden participar o no en las contiendas electorales. ¿Qué responde usted a esto? No, yo creo que es el propio pueblo venezolano, porque ese pueblo venezolano, Endrina, que salió masivamente y retando los hechos de paramilitarismo y de terrorismo, ¿no?, en el 2017, cuando logró más de 8 millones de venezolanos ir a votar, ¿no?, eso creo que sepultó y de alguna manera expresa el carácter democrático del pueblo venezolano. Entonces yo creo que realmente el pueblo venezolano ha ido moldeando a esa oposición. ¿Qué le exige el pueblo venezolano? No pienses primero allá afuera, sino aquí, el reconocimiento que puedas tener internamente. ¿Qué le pide el pueblo venezolano a esa oposición? Que realmente presente un proyecto nacionalista, un proyecto que responda a los problemas, y no una oposición tan deslegitimada, tan cuestionada en lo ético y lo moral como actualmente están sus líderes. De modo que yo creo que es el propio pueblo venezolano el que ha ido moldeando, ¿no?, cuál debe ser la oposición y cómo deben ser las elecciones que deben darse en Venezuela cuando lo establezca el árbitro. ¿Venezuela pudiera resistir a un embargo petrolero? ¿Pudiera existir un escenario económico peor del que se vive actualmente? Yo creo que ante la inminente derrota de la oposición venezolana por vía de elecciones en este primer cuatrimestre del año, yo particularmente soy un convencido, Endrina, de que van a arreciar las sanciones, la agresión y el bloqueo criminal contra nuestro país. Y en efecto, este embargo petrolero, que lo exige el presidente Macri, una entrevista que dio al Financial Times el año pasado, y que lo hace de Argentina
cuando está el secretario de Estado, porque va a ser la sede de la reunión del Grupo de los 20, va a ser en Buenos Aires, yo creo que realmente se le puede revertir esa situación al propio pueblo norteamericano. Recuérdate que en julio del 2017, la Asociación de Fabricantes de Combustible de los Estados Unidos, que reúne cerca del 95% de los refinadores norteamericanos, le dirigió una carta al presidente Trump diciendo que es inconveniente un boicot, un bloqueo y un embargo petrolero, puesto que más de 20 refinerías en el Golfo de los Estados Unidos fueron adecuadas tecnológicamente para procesar el crudo pesado y ultrapesado venezolano, y no precisamente el mexicano ni el canadiense, que los altos costos de transporte de Canadá, en este caso, hacia esas refinerías en el Golfo de los Estados Unidos, va a dificultar y va a elevar los combustibles a lo interno, ¿no? De modo que yo creo que es contraproducente para el propio pueblo norteamericano el que se impulsen estas medidas, que además a nosotros nos va a permitir simplemente diversificar más nuestro mercado mundial. Esos 200.000 barriles diarios que son importantes para nosotros y van a afectar momentáneamente el ingreso a las cuentas del país, bueno, serán sustituidos por compradores del mundo asiático, en los cuales nosotros hemos venido desarrollando en la OPEC misma, como lo decía ayer el secretario general en su visita a Venezuela, cómo se han venido recuperando los precios del petróleo en Drina, cómo se han abierto mercados importantes. Yo creo que realmente se le revirtió, y por eso es correcta la opinión del presidente Maduro de que fracasó Tillerson en su gira, que finalmente va a estar en Colombia, en Drina, y yo alerto al país de que la visita de Tillerson a Colombia no es más que la reactivación de una nueva fase del Plan Colombia, que están habilitadas unas bases militares allá, la de Malambo, Apiay y otras bases militares colombianas, en donde se están entrenando mercenarios que actuaron con el Estado Islámico en el Medio Oriente. Acuérdate que Colombia tiene convenios con Israel y es miembro de la OTAN y ha recibido mucho dinero del presupuesto norteamericano, que por cierto ha sido incrementado en el 2018. Nosotros alertamos que desde esta vía y con la incursión de paramilitares y campamentos paramilitares que han sido detectados en nuestro país, en el estado Táchira, allí se están entrenando venezolanos para ponerlos al servicio de esta nueva fase del Plan Colombia, alentados del gobierno del presidente Santos, y que ante el fracaso de la oposición venezolana y su incapacidad, pues les queda entonces la vía de la desestabilización por vía de la práctica paramilitar. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Julio Chávez, constituyente. Gracias por habernos acompañado a ustedes también. Que tengan todos feliz tarde.